Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González, soy estudiante de la licenciatura en Derecho con enfoque en litigación oral. La materia es Sistemas Jurídicos Contemporáneos y el docente es el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Hoy vamos a platicar un poco sobre los sistemas socialista, comunista y soviético. Para comenzar, diremos que el origen de la ideología eh, de todo esto surge porque, bueno, el socialismo y el comunismo suelen ser términos que de repente se confunden o incluso llegan a emplearse como sinónimos. Sin embargo, sí hay diferencias entre ellos. Una de ellas, bueno, decíamos, es el origen de la ideología, que en ella el socialismo surge como respuesta a la enorme falla del capitalismo, como la explotación laboral o la inequidad de las riquezas. En el comunismo se busca terminar con el capitalismo y con la propiedad privada en su totalidad. Otra diferencia entre ellos es el tipo de sistema. En el socialismo, la autoridad central de la economía es elegida de manera popular. En el comunismo no existe la elección popular y el gobierno realmente se impone de manera autoritaria. La propiedad privada. En el socialismo, los medios de propiedad y de producción son realmente de la propiedad pública, aunque los individuos tienen el derecho de comprar algunos de los bienes. En el comunismo, todo es propiedad pública, tanto los medios de producción como los medios manufacturados. Otra de las diferencias es la participación ciudadana. En el socialismo hay una pretensión de que todos los ciudadanos se involucren en la administración de los medios de producción mediante la representación del Estado. En el comunismo no se permite la participación ciudadana. Sin embargo, ambos sistemas se confunden porque tienen algunas similitudes. Estas similitudes son la búsqueda de la igualdad social, el concepto de propiedad pública, el control del Estado. Además, se llegan a emplear como sinónimos porque algunos estudiosos sostienen que el socialismo es necesario para pasar de un sistema capitalista a uno comunista. Es decir, pasar de un sistema donde la burguesía tiene poder sobre el proletariado a uno donde los medios de producción no recaigan en una minoría burguesa. Vamos a platicar un poco sobre Rusia. Rusia, bien, pues ha desempeñado un papel central, ¿verdad?, en las relaciones internacionales. La historia de Rusia ha sido realmente con ciertas convulsiones, ha sido violenta. El mejor ejemplo de ello, pues, fue la autocracia de los zares, quienes impusieron su voluntad sobre las masas ya empobrecidas. Su voz era inmisericordia y tenía que ser escuchada, mientras que todos los demás debían doblegarse ante su omnipotencia, digámoslo así. Durante el gobierno del zar Nicolás II, que fue más o menos de 1825 a 1855, surgieron las primeras manifestaciones de descontento hacia el gobierno. Algunos de sus sucesores realizaron, digamos, tímidas reformas con el fin de apaciguar los ánimos violentos de la población, que ya estaba sumida en la pobreza, en la desesperanza. Sin embargo, la injusticia siguió realmente imperando. La Primera Guerra Mundial también expuso la incompetencia de los zares y propició el arribo político de los socialistas extremistas, es decir, de los bolcheviques, liderados en ese momento por Lenin y por Trotsky. Sin embargo, bueno, la gran crueldad de estos también lastimó muchísimo al pueblo ruso. La Primera Guerra Mundial constituyó un trauma, digámoslo así, muy doloroso para la nación, en tanto que lo único que se logró es que se separaran varias de sus regiones, conocidas en la actualidad como las repúblicas bálticas, donde comprende Lituania, Letonia y Estonia. A la muerte de Lenin, la escena política fue dominada durante muchos años por Stalin, quien en uno de los primeros actos de, digamos, ya su control político, aparentemente ordenó la muerte de Trotsky, que era un antiguo compañero de lucha de Lenin en la Ciudad de México en 1940. Y bueno, pues ya con Stalin se puede decir que nació lo que era conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Durante la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan, icono del conservadurismo, el enfrentamiento continuó, aunque el líder soviético Gorbachev emprendió un periodo de apertura política.
conocido, debemos recordar, como perestroika y glasnost, en un contexto, digamos, más de debilidad sistémica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual al final terminó por sucumbir junto con el Pacto de Varsovia y con el Consejo de Ayuda Mutua Económica. A partir del derrumbamiento del muro de Berlín, la Guerra Fría vio su fin y Occidente, ya liderado por Estados Unidos, triunfó. El cese de la Guerra Fría implicó además la desaparición de la URSS y el nacimiento de la Comunidad de Estados Independientes, integrado de manera temporal por alguna de las repúblicas soviéticas y obviamente por Rusia. Antes del derrumbamiento de la URSS, la familia del derecho socialista fue muy importante en el derecho comparado. Ya después todos estos acontecimientos históricos que desembocan en la caída de dicho bloque, esta familia tiene una escasa relevancia, digamos que incluso llega a ser un tanto simbólica ya nada más. Y bueno, ya actualmente solo los sistemas jurídicos de Corea del Norte y Cuba se guían por la doctrina marxista-leninista. En cuanto a su evolución histórica, en el siglo XI aparecieron los primeros compendios llamados Rouskaya Pravda, nombre genérico de los desarrollados hasta el siglo XV, que ya eran una especie de combinación de costumbres y algunas leyes. Al lado de la Rouskaya Pravda como ley laica, también convivía el derecho canónico, una de las fuentes históricas más relevantes del derecho ruso. La dominación de Mongolia también ejerció una poderosa influencia en Rusia porque la alejó aún más del occidente. Esta dominación no culminó sino hasta finales del siglo XV, cuando empezó la era de los zares, durante la cual se desarrollan ya varias codificaciones, entre las que destaca la que inició con la dinastía de los Romanov, que llegó al poder en 1613. En específico, se promulgó el Código de 1649 durante el reinado del zar Alejandro, el cual constituyó la base del derecho público y privado ruso hasta la Revolución de 1917. Sin embargo, con el paso del tiempo, este código se volvió obsoleto y rígido ante las nuevas circunstancias de la Rusia ya del siglo XIX. La influencia soviética en Europa Central y del Este. Bien, con el nacimiento de la URSS, su esfera de influencia se expandió a las naciones de Europa y del Este. Con estos países, la URSS, digamos que desarrolló dos grandes bloques, uno político-económico y otro militar. El primero fue conocido como el CAME, que es el Consejo de Ayuda Mutuo Económico, y el segundo como el Pacto de Varsovia. Con ambos esquemas, la URSS desarrolló una poderosa hegemonía ya en esa zona. Respecto a la URSS, en cuanto a la organización política, el Partido Comunista fue el ente de poder superior cuya existencia era supranacional y extra legal. Ahí se concentraba el poder político fundamental en la estructura del Estado, sobresalía el Soviet Supremo, es decir, el Parlamento, órgano supremo de autoridad con naturaleza bicameral, integrado por el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. Las demás instituciones políticas nacieron del Soviet Supremo como el Presidium, es decir, la jefatura colectiva de la URSS. El poder ejecutivo estaba en manos de un consejo de ministros nombrado por el Soviet Supremo, a quien debían rendirle cuentas. La Constitución de 1977 estuvo vigente durante la fase de la perestroika y del glasnost de Gorbachev, cuando la URSS trató de modificar en forma infructuosa sus estructuras para sobrevivir. Los procesos independentistas de varias de sus repúblicas. Estas cuatro características esenciales de la Constitución de 1977 que definieron completamente la infraestructura política de la URSS es el Estado socialista, el parlamentarismo, con tenues notas de presidencialismo, el federalismo y el multipartidismo. En el ámbito internacional, Occidente, comandado por el presidente estadounidense Ronald Reagan, triunfó en la larga Guerra Fría que comenzó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Así finalizó uno de los experimentos más complejos que haya conocido la humanidad.
propulsada por la Revolución Bolchevique de 1917. La URSS se convirtió en un poderoso bloque que influyó en las estructuras fundamentales del andamiaje. Y bien, vamos ahora a ver un poco sobre la República Popular China. Esta es una de las naciones más importantes del mundo. Es una nación pluriétnica, dado que está compuesta por diversos grupos. No tiene una religión oficial, sino que prevalece de manera oficial el ateísmo. Sin embargo, la gente practica el taoísmo, el budismo, el islamismo, incluso también el cristianismo. El mandarín es el idioma oficial, pero también coexiste con diversos dialectos locales. La cultura china es la más antigua del mundo, pues se ha forjado desde hace más de 3.500 años. Un elemento decisivo para construir una cultura tan sólida fue el confucianismo. La doctrina de Confucio tendría un papel central en la cimentación de la gran tradición china. También fue de utilidad el hecho de que el país se desarrolló con un solo idioma predominante, lo que coadyuvó a la unidad de los diversos grupos étnicos. En el siglo XIX, la dinastía Qing se debilitó tanto que propiciaría una ominosa época de arbitrarias intervenciones extranjeras. Entre estas destaca la de Gran Bretaña, que trató de proteger su mercado ilegal del opio y se enfrentó a la China imperial en las llamadas guerras del opio, las cuales China perdió, lo que facilitó a Gran Bretaña y a Estados Unidos obtener desmedidos beneficios y concesiones comerciales. En 1911 la dinastía Qing desapareció y comenzó una época de caciques rivales. Asimismo, en el siglo XX, los comunistas que habían sido desterrados por el partido político Kuomintang emprendieron una larga marcha de regreso desde las montañas hasta conquistar el poder en 1949 con Mao Zedong o Mao Zedong como líder. Los derechos humanos constituyen realmente una asignatura pendiente para China. La crítica libre al régimen todavía es reprimida y los disidentes enfrentan medidas severas y antidemocráticas. La República Popular China aún debe avanzar en lo que se refiere a sus esquemas políticos impregnados de mucha cerrazón y de mucho oscurantismo. Todo esto, bueno, debido a que el control de Mao, al verse amenazado por un grupo de reformadores, comenzó a cerrarse muchísimo más y hasta la fecha es un país, digamos, un tanto cerrado, digámoslo así. Realmente clasificar al derecho chino en el contexto del derecho comparado no es posible, es un tanto difícil. Todavía se le considera parte de la familia jurídico socialista, pero como hemos mencionado, en la actualidad está ya realmente es tenida como verdadera. Realmente el concepto de derecho chino es plural y bueno, va a incluir a las leyes de esta república, las leyes de la región administrativa y las leyes de la región central. En cuanto a su organización política, una porción importante del poder deriva de este núcleo político y al igual que el Partido Comunista de la URSS, es guiado por el principio del centralismo democrático. El Partido Comunista Chino es una oligarquía, aunque tiene cerca de 70 millones de miembros. Sin embargo, con las reformas económicas iniciadas por Deng Xiaoping, se ha reducido su centralidad en la vida de la nación. El jefe de Estado es el presidente del país, quien comparte funciones de gobierno con el primer ministro, con lo que sigue algunos de los lineamientos típicos de un sistema parlamentario. Existe un Consejo de Estado liderado por el primer ministro que está subordinado al presidente también. Bien, como poder legislativo se encuentra la Asamblea Popular Nacional, que está integrado por los diputados electos en las provincias, en las regiones autónomas y las municipalidades. No hay un poder judicial autónomo y bueno, aquí también tenemos que los jueces y los abogados, al ver debilitado su poder de manera considerable durante la época de Mao y realmente aún más con la revolución ya cultural que se ha venido dando.
Las religiones principales son el budismo, el confucianismo, pero hay una presencia limitada de cristianos. La lengua oficial es el coreano y su capital política es Pyongyang. A lo largo de su historia, Corea fue invadido por diversos pueblos. Ujú. Eh, China trata de evitar la excesiva influencia japonesa sobre Corea. Esto se conoce como Guerra Chino-Japonesa, que fue de 1894 a 1895. Sin embargo, bueno, Japón termina ganando la contienda y anexa Corea como un territorio hasta que finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esta derrota provoca división de Corea en dos zonas de ocupación, la del sur, que es administrada por Estados Unidos, y la del norte, que es administrada por la URSS. Después se crearon dos naciones independientes, Corea del Sur y Corea del Norte. La Guerra Fría dificultó las negociaciones para reunificar ambas zonas. Este esfuerzo hasta la fecha ha resultado infructuoso. En 1950 las Coreas se enfrentaron cuando la del norte trató de invadir a la del sur, por lo que se estableció un comando de las Naciones Unidas y se firmó un armisticio en 1953 sin que se haya podido aún suscribir a un tratado de paz. Esto, bueno, ha creado mucha tensión aún hasta la fecha. Se sabe poco de la vida interna de Corea del Norte, incluida su dimensión política y jurídica. En realidad, sus escasos o realmente casi nulos contactos con Occidente no permiten estudiar a esta nación con profundidad. Sin embargo, tanto el sistema político como el jurídico norcoreano están guiados por la doctrina marxista-leninista, razón por la que al segundo se le clasifica como parte de la casi extinta familia del derecho socialista. El poder se centraliza en la figura dictatorial de Kim Jong-un, quien dirige la poderosa Comisión Nacional de Defensa. El partido político del líder, el Partido Coreano de los Trabajadores, controla de manera absoluta el poder, característica típica de los países socialistas. Además, hay un primer ministro que dirige un gabinete subordinado al líder absoluto, Kim Jong-un. Los miembros del gabinete son designados por la Asamblea Suprema Popular. El poder legislativo está centrado en la Asamblea Suprema Popular, que es un órgano unicameral y sus integrantes son elegidos en teoría mediante sufragio popular. Sin embargo, el Partido Coreano de los Trabajadores controla realmente toda esa lista de candidatos que son elegidos sin oposición alguna. Su sistema judicial está compuesto por tres niveles que siguen el modelo de la extinta Unión Soviética: un tribunal central como instancia máxima, una intermedia compuesta por los tribunales provinciales y en el nivel inferior tenemos a los tribunales populares. La constitución vigente data de 1948, cuya última revisión fue en 1998. Su sistema jurídico está influenciado por el derecho alemán con ciertas características jurídicas japonesas. Su infraestructura jurídica está guiada, como hemos mencionado, por las tesis marxistas-leninistas. Y vamos ahora a adentrarnos un poco a Cuba. Esta es una isla, es de las islas, pues es la isla más grande de las Antillas. Está dividida por un municipio y por 14 provincias. Su capital es La Habana. Su idioma oficial es español y su moneda es el peso. Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1492, quien creyó que era parte del continente. Como en otras partes de América Latina, los españoles subyugaron a los nativos y los hicieron objeto de un cruel sistema de encomiendas. Ante el debilitamiento de los indios, los españoles trajeron, en calidad de esclavos, a miles de personas del continente africano. Los esclavos fueron sometidos a un infame y brutal trato. Durante la Guerra Fría, Castro se alineó con la Unión Soviética, estableciendo un fuerte nexo con esta en la dimensión económica y militar. Bueno, Cuba enfrentó con éxito varios de estos intentos fallidos de Estados Unidos para derrocar el régimen castrista, como aconteció en la crisis de los misiles que puso en peligro al mundo con el enfrentamiento entre estadounidenses y soviéticos. En una perspectiva histórica, el régimen de Castro ha tenido aciertos valiosos en materia de educación y salud.
aunque el pueblo ha vivido sujeto a muchas limitaciones materiales y políticas que propulsan un éxodo masivo de cubanos a tierras estadounidenses. Esta penosa situación también ha estado inducida por el embargo comercial impuesto por el país vecino, por Estados Unidos. En cuanto a su organización política, en la dimensión del Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular constituye la instancia de mayor relevancia al designar al Consejo de Ministros, el órgano ejecutivo de más alta jerarquía, con la que muestra características de un sistema, digamos, parlamentario. La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene un comité ejecutivo al que pertenecen el presidente del país y varios vicepresidentes. Los miembros de la Asamblea son electos en teoría por el pueblo, aunque esto es un mero símbolo de que dado que el Partido Comunista Cubano controla todos los procesos políticos. Los miembros de la Asamblea eligen en teoría a los comités ejecutivos de las provincias y regiones. En 1988 fue introducida la figura de los consejos populares. La Asamblea Nacional, aparte de la función legislativa, hace las reformas a la Constitución, aprueba planes nacionales económicos y presupuestos y también elige el Consejo de Ministros, entre otros. En teoría, todos los jueces son independientes, aunque en casos de contenido político sensible, este principio es un tanto, digamos, teórico, ya que su sistema judicial tiene como instancia superior a la Suprema Corte del Pueblo, a la cual es elegida por la Asamblea Nacional, por lo que responde ante ella. Y bueno, como podemos ver, en la actualidad ninguna nación considerada socialista o comunista ha logrado llevar a la práctica estas ideologías de manera realmente pura, debido a que existe una gran corrupción en todo el mundo. El representante de la autoridad nacional en cada uno de estos países termina abusando completamente del poder de su lugar, en lugar de poder ayudar a la sociedad a la que sirve, al pueblo para el cual fue electo, para el cual está ahí. Y bueno, también hemos visto que se rehúsan incluso a devolver ese poder al pueblo en varios de estos países en donde llega realmente a cometerse atrocidades tremendas, escondidos detrás del poder. Bueno, y así terminamos con esta exposición de esta materia. Y bueno, tenemos en cuanto a nuestras referencias, Alana Redondo AJ del 2016, Sistema Socialista Comunista y Soviético en AJ Alan Redondo y en Sistemas Jurídicos, de la página 229 a 251, México, Oxford. Muchas gracias.